Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí un día más y tal y como os prometí en los vídeos que he ido colgando en las redes sociales, que he ido colgando también en los shorts de YouTube y también en el grupo de Telegram de Mundo Azul, que he ido avisando un poquito de lo nuevo que se venía en el canal, pues hoy traemos uno de los vídeos que yo tenía ganas ya de hacer porque hemos tanteado un poco todo lo que es el terreno de los templarios, todo lo que son sus misterios, hemos hablado un poco también de ellos, de su historia. También recuerdo, estaba hablando ahora con nuestro invitado, recuerdo haber hecho un directo con él, así muy rápido, que hicimos una vez en Instagram, y la verdad es que eso fue una cosa que a mí me gustó mucho, porque el tema de los templarios da para muchísimo, toca muchos palos, toca tema historia, tema misterio, tema un poco relacionado también incluso con la propia espiritualidad. Es como una especie de mezcolanza, ¿no? Como decimos también muchas veces con el tema del fenómeno ovni, que toca diferentes palos. Pues esto del tema de los templarios parece mentira que algo así que a priori pueda parecer, así dicho, relatado, muy sencillo, los caballeros, una orden templaria rápida, pero es que es increíble el corto espacio de tiempo que tuvieron y para lo que dio en ese sentido a nivel histórico. Y hoy, amigos míos, ni más ni menos que vamos a hablar de los caballeros templarios, de los misterios de los templarios. Y bueno, vamos a entrar un poquito en introducción para aquellos, que dudo mucho, pero es así, que no conozcan a los caballeros templarios, y para ello tenemos a mi buen amigo Jesús, que ya está también con nosotros, también estaba en su canal, en Curiosidades y Misterios, y hoy tiene a bien el poder hablarnos de los templarios y sobre todo que yo personalmente le considero un experto de los templarios. Por lo primero porque ha viajado a los sitios, ya para mí eso es algo, una riqueza indiscutible, y lo segundo porque ha estudiado mucho, porque le gusta, porque bueno, ahora vais a ver cómo habla, cómo desarrolla la circunstancia, la situación, pero para mí es un auténtico honor. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Julio, muchas gracias. Encantado de estar por aquí, ya hacía tiempo que no charlábamos en uno de tus vídeos. La última vez, no sé si fue en el Jesús histórico que estuvimos hablando, ¿puede ser? Sí, es cierto que además recibí muy buenas críticas y sobre todo por lo que solemos hacer aquí muchas veces en Mundo Azul, que es lo primero, dejar que cada uno piense lo que es, lo que desee, lo que quiere, y luego también esa parte, ¿no? Esa contraparte muchas veces de vamos a intentar formarnos en una cosa son las creencias, una cosa, pero vamos a intentar utilizar datos de mano y muchos datos que la gente no conocía o que no sabía tanto en profundidad de ellos. Y la verdad es que recibí muy buenas críticas, la gente salió súper encantada, así que eso te lo tengo que agradecer a ti. Nada, el trabajo ya sabes que es tuyo, que es el que monta la charla. En cuanto a los templarios, lo que has dicho de la introducción me parece muy acertado. ¿Por qué? Por el tema de que los templarios, siempre hemos dicho que, creo que te lo comenté alguna vez también sobre Egipto, ¿no? El que los templarios busca misterio, encuentra misterio, el que busca historia, encuentra historia, el que busca esoterismo, encuentra esoterismo, y todo el que busque algo lo va a encontrar, porque durante los 2 siglos escasos de vida de la orden, estuvieron, yo digo que en la salsa de todos los platos, ¿no? Estaban en el tema de las reliquias, estaban en el tema en el satanismo, estaban lógicamente en las cruzadas y en la guerra de conquista de la península ibérica. Entonces se mezcla un poco todo, ¿no? Y a raíz de esa desaparición trágica, ¿no? Por esa persecución que tuvieron, pues nacen también un montón de leyendas, sobre todo en el territorio, que no hay enclave que no tenga una leyenda, y que mezclan un poco ese mundo místico con ese mundo real o histórico del que nace toda leyenda, al fin y al cabo. Y para todos aquellos que nos estéis viendo, os invito a visitar el canal no solo de Curiosidades y Misterios, sino de todo lo relacionado con los templarios de Jesús, que él cuelga en sus redes sociales, Instagram, YouTube, un montón de contenido, sobre todo de estos últimos viajes que ha hecho a lugares de los cuales vamos a hablar ahora, y que la verdad yo las veces que he podido hablar con él he dicho, es que es alucinante. O sea, es que en la escena que estuvimos comentando tú y yo, recuerdo que es que digo, es que hay todo lo que
lo que quieras para darle vueltas, para casi incluso hacer un pequeño pantallazo y decir, esto lo voy a estudiar solo como imagen. Ya al margen de la historia de los templarios, vamos a estudiar el lugar, el enclave, luego lo relacionamos con los templarios, luego a ver si ha pasado por allí algo más o podemos sacar o tirar del hilo de la historia del lugar, pero claro, es que como digo, los templarios están en todo. Pero bueno, seguro que muchos de los que nos están viendo, si saben, tienen nociones de lo que son los caballeros templarios, pero vamos a dar una pequeña introducción, porque la orden de los pobres compañeros de Cristo del Templo de Salomón, que ese es casi podríamos decir su nombre oficial, también llamada Orden del Templo, y a menudo se dice en la forma así un poco afrancesada, Orden del Temple, cuyos miembros son conocidos como los Caballeros Templarios, fue una de las órdenes monásticas militares católicas más poderosas de la Edad Media. Se mantuvo activa durante algo menos de 2 siglos y fue fundada en 1118 o 1119 por 9 caballeros franceses liderados por Hugo de Payens tras la Primera Cruzada. Aprobada oficialmente por la Iglesia Católica en 1129 durante el Concilio de Troyes, celebrado en la catedral de la misma ciudad, la Orden del Templo creció rápidamente en tamaño y poder, pasando a ser casi una especie de ejército de élite. El éxito de los templarios se vincula estrechamente a las cruzadas. La pérdida de Tierra Santa supuso la desaparición de los apoyos que tenían la orden. Además, los rumores generados en torno a la secreta ceremonia de iniciación que tenían los templarios crearon una gran desconfianza. Felipe IV de Francia, fuertemente adeudado con la orden y atemorizado por su creciente poder, comenzó a presionar al Papa Clemente V para que tomara medidas contra sus integrantes. En 1307, un gran número de templarios fueron apresados, inducidos, de alguna manera, a confesar bajo torturas y quemados en la hoguera. En 1312, Clemente V cedió ante las presiones de Felipe IV y disolvió la orden. Su abrupta erradicación dio lugar a especulaciones y leyendas que han mantenido o que se han mantenido vivas hasta nuestros tiempos, dando el auténtico renombre a los caballeros templarios. Hoy vamos a intentar hacer una especie de viaje, por decirlo de alguna manera. Vais a ver que nosotros metemos ahí imágenes, vais a ver que metemos vídeos que Jesús nos ha proporcionado, todas las investigaciones que ha hecho de lugares como el Maestrazgo, o vamos a hablar también de esas míticas calles de Toledo, o en sí Toledo, porque yo creo que sobre todo el casco antiguo de Toledo es templario en su esencia, y también leyendas en torno a su formación, a su poder, sus vinculaciones, por ejemplo con el Santo Grial, o incluso con el rey Salomón y su poder. También podemos tirar del hilo, y vamos a tener, como ya sabéis, bueno, pues un guía excepcional, en este caso, que es Jesús. ¿Qué tienes que decirnos ante todo esto, Jesús? No, que el resumen, a pesar de ser corto, está bastante bien estructurado. El resumen te cuenta un poco la historia, lo que has comentado, ¿no? Un poco la historia por encima, pero ya deja entrever 2 puntos importantes, ¿no? De dónde nace todo el misterio alrededor de la orden, ¿no? Y desde un punto de vista histórico parte, o es un consenso histórico, yo creo, entre los historiadores, que parte de 2 puntos, ¿no? Del origen de la orden y del final de la orden, porque se perdió toda la documentación tras la orden de Felipe IV de capturar a los templarios. En el caso del principio es muy interesante porque la orden se funda en 1118 en Jerusalén, y a ellos les dan un terreno muy concreto, ¿no? Que son lo que antiguamente eran las caballeritas del Templo de Salomón, es decir, la parte inferior de donde estaba el templo, ¿vale? Bajo la mezquita de Al-Aqsa. Y los primeros 9 años que ellos están allí son solo 9 caballeros, ¿vale? Supuestamente la orden se funda con la intención de proteger a los peregrinos que van a Jerusalén. Pero claro, tú me dirás, con 9 caballeros, ¿qué vas a proteger? ¿Una caravana? Sí, sí. No se sabe nada de los primeros 9 años de ellos en lo que es Jerusalén. Pero la tradición nos dice que estuvieron excavando en el templo, bajo lo que sería el templo de Salomón. De repente, en 1127, Hugo de Payens Hugo de Payens y otros de los miembros, pero principalmente el fundador, viaja a Europa, pero viaja con algo que no sabemos por qué,
Europa se vuelve absolutamente loca con los templarios, empiezan a recibir donaciones de castillos, de tierras, de rentas, empiezan a recibir donaciones a que todo el mundo quiere entrar en la orden, todo el mundo quiere consagrarse o morir siendo templario, ¿no? Donarse al temple, como se solía decir antes de morir. Una absoluta locura, ¿no? Pero absoluta, hasta el punto de que en 1134 muere Alfonso I el Batallador y les hereda, bueno, a ellos y a los hospitalarios y a los del Santo Sepulcro, pero principalmente a los hospitalarios, les donan el reino de Aragón. Y dicen que los Beatles eran conocidos, pero madre mía, qué barbaridad. Nada que ver con los templarios, para lo que era el mundo de entonces era... Pero lo que sorprende es que otras órdenes que tuvieron bastante predicamento, los hospitalarios en España y tantos enclaves hospitalarios como templarios, pero no tuvieron esa importancia que tuvo la orden. No se sabe con qué mensaje venían, no se sabe si pudieron encontrar algo, no se sabe de por qué, pero es que desde el momento en que aterrizan en Europa, en esa ronda que dan por los reinos peninsulares, por ejemplo, que la primera donación que hay en España se realiza en Portugal en 1128, meses antes incluso de que se apruebe la orden en el Concilio de Troyes. Entonces, ese origen, ¿no? Esos 9 años perdidos, junto con ese final, esa pérdida de la documentación, porque por esa persecución, quema de documentos y demás que hubo, pues configuran todos los misterios que han nacido alrededor de la orden. Yo lo que siempre me ha intrigado muchísimo, que también me pasa en otras cosas cuando estudio, es como si alguien hubiera cogido, hubiera arrancado 3 páginas, que son esos 9 años, ¿no? 3 páginas de historia, y sobre todo la manía que por aquel entonces había de documentarlo todo, desde pagos, desde, pues eso, formaciones de órdenes, desde personas que daban directrices, todo estaba más o menos escrito, evidentemente en una clase social alta y demás, pero todo estaba bien registrado, excepto estos 9 años y sobre todo lo que tú dices, qué trajeron o qué tenían o qué dio motivo, porque bueno, puedes especular si traían o no traían algo, si encontraron o no encontraron algo, el lugar tan estratégico que se les dio debajo del templo de Salomón, que todos estamos pensando, yo por lo menos estoy pensando evidentemente en las minas del rey Salomón, pero que no dejaran el porqué tampoco de, oye, pues es que, no sé, me ha traído tanto su filosofía, me ha evocado no sé, algo que me conecta con Dios, en plan como si fuera, yo qué sé, y de repente, como tú dices, hay una explosión, hay un boom que hace verdaderamente a esta orden algo completamente diferente a lo que venía siendo, y como tú dices, habiendo órdenes mucho más antiguas, con una posición también importante, o sea, que no vinieron a descubrir Roma, que lo que ellos hicieron ya estaba, pero que como que lo mejoraron o hubo algo que les hizo vivir una explosión de gente o de cantidad de personas que se adhirieron a la orden, ¿no? Ya te digo que es inusual. La orden, por ejemplo, los hospitalarios, que también son prácticamente coetáneos, un pelín después nace la orden, aunque sí que es cierto que ya habían hospitales fundados allí, igual que pasa con la orden, por ejemplo, de San Lázaro, ¿no? La orden del Santo Sepulcro al final también tiene incluso territorios, tiene zonas enclaves en España, pero ninguna tuvo ese recibimiento que tuvo la orden del templo. De hecho, ya te digo que el recibimiento fue antes incluso de su aprobación por el Papa, es decir, sí que tenía la aprobación por el Patriarca de Jerusalén, de 1118, bajo la orden de San Agustín, si no recuerdo mal, pero hasta el Concilio de Troyes, que es cuando Bernardo de Claraval, que posteriormente sería San Bernardo, pues da la primera regla a la orden. Y ahí se aprueba en 1129, pero para 1129 en Aragón ya tenían algún territorio, si no recuerdo mal, el primero, bueno, en 1131 reciben Aragón, pero en Portugal tenían el castillo de Soure, más todas las rentas, y en Francia también habían recibido donaciones. Y todavía no estaba aprobada la orden. Es decir, sí, que se hizo oficial algo que ya se conocía, que era una orden que había experimentado crecimiento increíble y sobre todo que tenía poder, que empezaba a tener poder. Sí, el poder que tuvo. Además, la causa de su final precisamente es ese poder que tenía. El miedo de los reyes europeos a tener un ejército
poderosísimo dentro de sus tierras que no obedecía a los reyes porque no estaban bajo la jurisdicción de los monarcas ni bajo la jurisdicción de los obispos. Solo obedecían al Papa. Entonces eran un estado dentro de los estados y un ejército dentro de los reinos. Entonces tenían miedo a que en un momento determinado pues pudieran constituirse como un peligro para los distintos reinos. O sea, que fue casi algo que se orquestó de forma, el enemigo de mi enemigo es mi enemigo, ¿no? O el enemigo de mi enemigo es mi amigo y más o menos vamos a intentar quitarnos... Para mí personalmente, cuando se pierde en 1291, se pierde la última ciudad en Tierra Santa, que es Acre, claro, se vuelven, prácticamente el grueso de los templarios se vuelven hacia Francia, ¿ya? Porque los que estaban en la península ibérica es un tema aparte quizá, ¿no? Porque aquí ya estaban en una cruzada continua, ¿no? En la Reconquista. Pero aquellos que se vuelven a Francia sí que suponen un peligro, una cantidad de caballeros. No sabría decirte el número de caballeros exactamente que habrían en aquel momento, pero probablemente como caballeros, es que hay distintos rangos, ¿vale? Pero caballeros habrían a lo mejor unos 2.000 o 3.000 caballeros templarios, a lo que habría que añadirle pues sargentos, los clérigos que tenían, más los peones, es decir, un ejército contundente. ¿Y cómo consiguieron acumular tanto poder en tan poco tiempo? Quiero decir, qué estructura tenían, qué pensamiento, qué fundamento, o sea, porque que se creó para que fuera un ejército que defendiera dijéramos, al peregrino de a pie, para que pudiera emigrar, para que, en definitiva, constituyera una defensa de la fe, no solo de los obispos, sino también del ciudadano de a pie. ¿Cómo consiguió finalmente convertirse en lo que fue? ¿Cómo consiguió tener tanto poder, tantas tierras? ¿Qué forma económica se regía? ¿Cuál era el fundamento? Tuve que dedicar, de hecho, en la primera serie que hice sobre los templarios toqué los distintos aspectos históricos, ¿no? Antes de meterme con leyendas y misterios, primero fui al tema histórico, ¿no? Y tuve que hacer un reportaje completo sobre la financiación del temple, porque siempre ha habido mucha controversia acerca de cómo tenían tanto dinero, ¿no? Eran unos excelentes gestores y tenían muchísimas fuentes de ingresos. Inicialmente las fuentes de ingresos fueron las donaciones, como hemos dicho, donaciones de castillos, de rentas, de villas, pero después sabían gestionarlas muy bien. Como hemos dicho, en 1134 muere Alfonso I el Batallador y les dona el reino de Aragón. Claro, evidentemente los nobles no podían aceptar esto, pero llegaron a un acuerdo. Primero los hospitalarios, en 1140, si no recuerdo mal, los hospitalarios y los del Santo Sepulcro aceptan el acuerdo tal cual, pero los templarios se hacen esperar y aguantan 3 años más y reciben a cambio una cantidad de castillos, rentas, villas, tierras, vasallos de ese acuerdo, para no hacer efectivo el testamento de Alfonso I el Batallador y quedarse con el reino, que sería algo inconcebible, ¿no? Para una orden monástica. Reciben muchas prebendas. Reciben tantas prebendas que reciben incluso la 5ª parte de los territorios conquistados. Es decir, toda la reconquista de Aragón, que va por todo el Mediterráneo, el 20% de todo lo conquistado le corresponde a los templarios. Más todas las rentas y los vasallos, además de un diezmo. Esa es una de las fuentes de financiación. En Aragón tenían, por ejemplo, el monopolio del mercado de la sal. Las encomiendas funcionaban como se consideran los primeros banqueros de Europa, ¿no? Inventaron la letra de cambio, porque tú entregabas un dinero aquí, ellos te hacían una especie de vale y tú podías ir rescatando dinero a lo largo de todo el camino que llevaba desde Europa a Tierra Santa, parando en cada casa o en cada encomienda templaria, y te iban haciendo una entrega de lo que tú considerases que necesitaba en cada momento. De eso cobraban también. No se podía cobrar, como sabes, en la Edad Media no se podía cobrar intereses porque se consideraba usura. Pero sí se podía cobrar, por ejemplo, por proteger tus tierras mientras tú te ibas o por explotarlas. Después, esa es otra de las fuentes de financiación. Se encargaban del diezmo de cruzada, de la recaudación, lo que era un flujo de caja continuo. Se ocupaban también había mucha gente que se donaba al temple antes de morir. Por ejemplo, sobre todo viudas, ¿no? Porque no habían quedado sin hijos que heredaran, y a cambio de que les protegieran, porque eran tiempos complicados, de que la orden protegiese sus propiedades y a la propia vida de la viuda, en este caso, pues a su muerte se quedaban con las propiedades de estas. En definitiva, tenían una organización económica muy adelantada a su época
y que sirvió de precedente a los bancos actuales y a algunas multinacionales, ¿no? Funcionaban además de forma conjunta en todos los territorios donde estaban implantados. ¿Y eso quién lo gestionaba? O sea, es decir, la orden, pero había cabezas, había secciones, había, dijéramos, más o menos, pues, la parte oriental, la parte, o funcionaban como una cabeza en general y luego había pequeños gestores, pequeños comandantes. Era bastante descentralizado en el sentido de que funcionaban como ahora mismo serían, parecido a las autonomías, ¿vale? La zona, por decirlo de alguna forma, el enclave básico, ¿no? El principal de los templarios era la encomienda. La encomienda pues podía tener varios territorios, poblaciones a su alrededor, villas, campos, cabezas de ganado, vasallos. Por encima de las encomiendas estarían, en el caso de Castilla, los bailiatos, o en el caso del resto, pues prioratos. Y por encima de eso estarían las provincias. Las provincias serían más o menos equivalentes a lo que serían los reinos de la época. Es decir, la provincia, en el caso del reino de Aragón sería una provincia, en el caso del reino de Castilla sería otra provincia, en el caso del reino de León, en el caso de Francia, todo eso funcionaban como provincias. Y todo eso tributaba al final o mandaba sus rentas, por ejemplo, a la casa madre que inicialmente estaba en Jerusalén y posteriormente pasó a París. Había en cada provincia había un maestre provincial, que era, como por decirlo de alguna forma, el jefe de esa provincia, y por encima de todos estaría lo que hoy conocemos como gran maestre, pero que realmente el título de gran maestre no existía como tal. Sería un maestre general, pero era el maestre del templo. Lo que pasa es que con el tiempo, para distinguirlo de los maestres provinciales, pues se acuñó el nombre ya en el siglo XVI de gran maestre, que sería la cabeza. Por debajo el senescal, en fin, había una organización muy precisa y muy bien engrasada, que por eso se financiaba también y funcionaba también. Y claro, también supongo que beberían de conocimientos de propios miembros que serían a lo mejor de la alta sociedad, muchos de ellos, o eran caballeros, o eran que pudieran ayudarles, ¿no? A gestionar, decir, no, mira, vamos a hacerlo de tal manera que, porque claro, no solo presentar en un momento determinado histórico un crecimiento, sino lo que tú dices, gestionar a la perfección unas finanzas, unas tierras, y todo con un fin, ¿no? Casi, pues eso, casi religioso, ¿no? O sea, esto es para la orden, esto es en función de acumular más dinero, pero para el funcionamiento de la orden. No había, ¿se les pagaba en algún aspecto? Sí, se les pagaba a los templarios. A los templarios, ¿sí? ¿Recibían algo económico cada uno por independiente? No, ellos eran monjes, es decir, ellos tenían los votos de pobreza, castidad y obediencia. El dinero que tenían lo tenía la orden, no lo tenían ellos. De hecho, en alguno de los reportajes di un pasaje que hablaban de los templarios en un árabe coetáneo, ¿no? Y contaba algo así como honran al más fuerte y no al de mayor rango, huelen a orín, o sea, que eran muy humildes, muy espartanos, o sea, que eran gente bastante pobre. Es decir, decía aquello, ni siquiera su manto les pertenecía. Es decir, ellos morían y los enterraban sin nada, ni espada ni nada les pertenecía, ni siquiera su manto. Ellos recibían una dotación de un equipo de combate, un caballo, tal, cuando entraban en la orden y cuando eran nombrados caballeros, y era lo que tenían. La orden tenía mucho poder y dinero, pero el dinero iba enfocado sobre todo a mantener las guerras en Tierra Santa. ¿Y tuvieron éxito en su misión o no? Tuvieron éxito mientras duró Tierra Santa. Tierra Santa era complicado mantenerla. Consiguió además, después, a partir de Saladino, consigue unificar a todos los musulmanes en aquella zona por primera vez. Y poco a poco se van perdiendo los territorios. Eran territorios que estaban verdaderamente en un estado, ¿cómo diría?, precario de defensa, desde el inicio prácticamente. O sea no recuerdo mal si es en 1181 la primera vez que se pierde Jerusalén, pero vamos, que el resto de territorio se fue perdiendo con bastante... O sea, Saladino podría decirse que fue su punto de inflexión, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Sí, como todos aquellos que seguro habrán visto la película, ¿no?, de Orlando Bloom, que es
una maravilla, a mí me encantó, no sé si tanto a nivel histórico, pero que me gustó también muchísimo, sino porque todos los parajes, todos los terrenos eran auténticos, se fueron a grabar los lugares, bueno, la majestuosidad a la hora de la interpretación que yo creo que es brutal y sobre todo que por un lado casi te dejan ver todo, tanto como el rey con el tema de la lepra, como con los grandes, dijéramos, actores que hacen sus papeles a la perfección, con esa caballerosidad del momento, con ese discurso, ¿no?, de Liam Neeson que dice no mientas nunca aunque yo te lleve la muerte, intenta ser recto, intenta ser, que bueno, que luego supongo que tendrían ¿no?, sus formas de actuar o su forma de comportarse cada uno, pero que lo que tú dices, eso ya implica una filosofía que te conduce a la muerte sin un solo duro, sin poder gestionar nada y ser casi un apéndice más de un gran cuerpo que lo único que funciona es con un fin, ¿no? Eres un número. De hecho, perdían sus apellidos. A ellos se les conocía por su nombre de pila, a excepción de los maestres, que algunos sí que mantenían su apellido, pero como norma general perdían su apellido de ascendencia. Y en cuanto a la película, todo el que le gusta mucho la historia de los templarios, la historia pura y dura, ¿no?, la historia medieval, critica mucho esa película. Son ultra ortodoxos de la historia. Para mí, a mí me encanta, ¿sabes tú? Me gusta la historia tanto más que el misterio. Y para mí es de mis películas favoritas. Evidentemente tiene muchas licencias históricas, tiene muchísimos errores, todo lo que quieras, pero me parece una de las mejores películas y la mejor banda sonora para mí es mi banda sonora favorita de todos los tiempos. Es increíble, es alucinante, sobre todo cómo reproducen, a mí hay escenas, sobre todo, muchas veces siempre tenemos ese concepto en la cabeza de guerras, ¿no? De matanzas, de muertes, pero luego también una de las cosas que yo creo que deja muy bien entrever la película es ese respeto por la creencia, por las religiones, que en muchos casos sí que conseguían coexistir, por lo menos a pie de calle, tanto personas de diferentes religiones como de diferentes lugares, ya que eran sitios de paso estratégicos entre grandes ciudades, entre rutas comerciales, y yo creo que es una de las cosas más fieles que tiene la película, el hecho de la convivencia de diferentes culturas y sobre todo de diferentes religiones que se mataban en ese momento entre ellas, que eso yo creo que es algo súper difícil. Pero ¿en qué lugares, para más o menos hacernos así un planteamiento generalizado, en qué lugares más fuerza, más poder o más presencia tuvieron los templarios? ¿A nivel internacional o a nivel A nivel europeo? control, lo primero, o sea, asentamientos que ellos tuvieron de forma casi fija o dijéramos una especie de retaguardia, ¿no?, en lugar de volver, y luego, pues eso, lugares que han sido hegemónicamente suyos desde los principios de los tiempos, véase Toledo, véase... Bueno, en el caso de la Orden del Temple, es una orden que lógicamente sus 9 caballeros iniciales eran caballeros francos, eran franceses, por eso la mayor parte o una gran parte de los enclaves templarios por excelencia están en Francia. Lo que mucha gente no sabe es que en España tenemos una cantidad de enclaves brutal, o sea, cientos de enclaves templarios. Tuvieron unas posesiones muy importantes. ¿Por qué? Porque al igual que pasaba en Jerusalén, que era una cruzada, lo que pasaba en la península ibérica en la Reconquista era otra cruzada. Y por lo tanto, estaban en primera línea. O sea, la inversa, ¿no? Unos para allá y otros para acá. Combatían en ambos sitios, es decir, los templarios tenían evidentemente encomendada la custodia de los peregrinos en Tierra Santa, pero tenían también encomendada el apoyo a los reinos peninsulares para expandir la Reconquista. De hecho, fueron fundamentales en la Reconquista del Reino de Portugal. En la Reconquista del Reino de Aragón fueron punta de lanza en cada conquista que hicieron. Y en el Reino de Castilla, bueno, en el Reino de León también fueron importantes, pero en el Reino de Castilla tuvieron algún fracaso que los lastró y hizo que tuvieran un poco menos de influencia que en el resto de los reinos peninsulares. Pero España está plagada de hecho, otra de sus funciones, que es la defensa de los peregrinos, hizo que tuvieran un montón de enclaves a lo largo de toda la cornisa cantábrica defendiendo lo que es la ruta hacia Santiago. Increíble.
Eso no lo sabía yo, fíjate, mira, ¿ves? También, Sí. también voy aprendiendo sobre la marcha, eso no lo sabía yo. Y tiene totalmente sentido, porque si fundamentalmente o de forma así primigenia se creó para defender a aquellos que se desplazaban de un lugar a otro, así a muy grosso modo, está claro que tengan en los puntos estratégicos, que luego eso también les ayudaba a nivel financiero para estar en los sitios de paso, estar en los sitios más estratégicos posibles y ser fundamental para todo ello. Hay una cosa que no hemos comentado y es que muchos historiadores, ¿no? Hay mucha gente, en el tema de los historiadores y sin criticarlos, ¿no? Hay mucha gente que no solo les quita importancia a los templarios, sino que trata un poco de menospreciarlos, ¿no? Y en el caso del tema económico, ¿no? Los tratan como un poco usureros, ¿no? Un poco aprovechados de todo, pero sin embargo no cuentan otra realidad, y la realidad es que muchas veces los templarios conmutaban tierras muy productivas por tierras baldías que les interesaba desde un punto de vista esotérico, y eso no lo cuentan. Por ejemplo, el Maestrazgo es una tierra baldía, sí que es tierra de pastos, pero es una tierra montañosa, una tierra muy árida, y fue donde tuvieron sus enclaves, un gran número de sus enclaves más importantes. Y ¿Por qué elegían esos enclaves concretamente? hay muchas teorías. Hay muchas teorías. Hay teorías acerca de las energías telúricas, hay otra acerca de la posición sobre la península ibérica reflejando determinadas estrellas en el cosmos. Hay un estudio muy antiguo acerca de eso. Y desde ese punto, quizás esa vertiente esotérica, que si quieres después comentaremos dentro del Sí. templo, Sí. quizás sea la que los lleva al final a la desaparición, ¿no? Que yo creo que nunca, fíjate, siempre se dice, no, es que todos los templarios, ni todos los templarios eran esa vertiente esotérica, ni ninguno era esa vertiente esotérica. Yo creo que yo calculo que el porcentaje de esa vertiente más mística, más gnóstica dentro del temple, podría suponer un 5% de los caballeros, muy, muy centrados sobre todo en el Pirineo, en el sur de Francia, en el norte de España, y que fue lo que acabó pues llevando esas ceremonias un poco fuera de lo que consideraban dogma de fe en la Iglesia Católica, que los llevó a ser juzgados por lo que fueron juzgados, que no fue por otra cosa que por herejía, por sodomía, por simonía, en definitiva por todos los cargos que podían aplicarles para hacerlos desaparecer. Y bueno, llegando un poco a tocar lo que es el tema del final de la orden, para que no, bueno, pues para entrar ya un poquito en el tema misterio y el tema investigativo que nos gusta tanto a la gente del mundo azul. ¿Cómo fue o cuáles fueron las causas o cuál fue el primer indicio de su declive y qué aspectos, tanto humanos o a lo mejor un poco también por falta de la orden de lo que fuera, hizo que esta orden decayera y terminara siendo lo primero un peligro y lo segundo un enemigo a batir, algo que debía erradicarse? Bueno, como te he dicho, la orden en 1291, no la orden, todas las órdenes de Tierra Santa se pierde el último territorio en Tierra Santa, que es Acre, y todos se tienen que replegar a los territorios europeos. Inicialmente nadie pensaba que iba a ser de forma definitiva, sino que todos pensaban que iban a poder volver, se iba a ejecutar otra cruzada que iba a acabar reconquistando la zona de los reinos latinos de Oriente. Pero eso no sucede, entonces se tienen que replegar. ¿Qué pasa? En el caso de Felipe IV, Felipe el Hermoso de Francia. Una pequeña pregunta que siempre perdona que te corte, una pregunta que siempre a mí me ha suscitado, que es precisamente, me he acordado cuando tú lo has hecho, ¿por qué no volvieron a intentar otra reconquista más o otro, como hacían antes, ¿no? Perdían, venían, volvían. Porque verdaderamente, salvo la primera cruzada, el resto de cruzadas son un desastre. Literalmente son un desastre. Hay quien te puede decir que a lo mejor la segunda, la tercera son un desastre. O sea, desde el punto de vista militar, la primera fue un éxito rotundo. La primera se promulga en 1095. Las tropas salen hacia el final de 1095, aunque hay una salida antes. O sea, que se la lleva un exaltado de la vida, que lo acaban masacrando cuando llega a Constantinopla. Y en 1099 toman Jerusalén. Pero el resto de cruzadas son para intentar mantener los reinos latinos o
incluso como pasa en la Cuarta Cruzada, que los venecianos, por ejemplo, saquean Constantinopla, que era un reino cristiano, ¿no? Entonces, se convierte en algo que no era lo que inicialmente había propuesto Urbano II con la Primera Cruzada. ¿Pierden interés o es simplemente porque ven que no pueden contra ello por la lejanía de los reinos cristianos, en definitiva, a un reino extranjero que en definitiva están allí? Quiero decir que te siguen mandando cruzadas, pero no sé hasta qué punto. Habría que verlo. Yo, la verdad, sinceramente, no sé cuál es el declive exacto por el que dejan de enviarse. Bueno, pero dejan de enviarse. Las cruzadas siguen durante 200 años, ¿eh? Es decir, hay hasta 7 cruzadas oficiales, pero se pueden contar hasta 9 cruzadas probablemente. Es decir, hay cruzadas. Lo que pasa es que, por ejemplo, ya por nombrarte una, no sé si fue la séptima, la cruzada va hacia Alejandría, no va ni siquiera hacia Tierra Santa. Es decir, va hacia donde estaba la cabeza del califato de Alejandría, ¿no? O sea que al final pues, es una mezcla de falta de interés por temas económicos principalmente. También se habían conseguido reabrir las rutas comerciales, que esa es otra de las cosas que dice. Siempre se dice, ¿no? Desde un punto de vista histórico se dice que fue para defender a los peregrinos que iban, porque cuando el califato abasí pierde Jerusalén contra los turcos selyúcidas, estos cortan de golpe el tránsito de peregrinos a los santos lugares, ¿no? Entonces aquí en Europa se promulgan las cruzadas aludiendo a esa imposibilidad de los peregrinos de llegar a los santos lugares, pero los historiadores creen que esa es la excusa, pero que la realidad es porque se cortan las rutas comerciales de la ruta de la seda y dejan de llegar las mercancías de Oriente. Entonces, con un tema puramente económico, escudado en un tema religioso, se promulgan las cruzadas. Una cortina de humo de toda la vida. Claro. El tema es que en ese sentido, Saladino sí que, aunque evidentemente en principio en una guerra las cosas no eran fáciles, sí que se acaba permitiendo un poco el tránsito de cristianos hacia los santos lugares. Por lo tanto, la excusa ya no era tal. Pero, como te digo, fue una mezcla, un conjunto de causas, ¿no? El comercio llegaba, habían guerras en Europa que solicitaban también la atención de los reinos, que al final eran los que aportaban las tierras. El imperio bizantino también estaba en decadencia, con lo cual todo lo que es el tránsito hacia allá se complicaba. En definitiva, son un montón de causas que al final hacen que se deje de... Pero siempre estuvo en la idea de los cristianos de Occidente de volver a reconquistar aquellas tierras. Increíble y sobre todo a nivel, como tú dices, histórico, una cosa fascinante que se cuenta así muy rápido en media hora, pero que a pesar que histórico es como muy corto, sí que la belleza de la propia orden marca el hecho de una partida meteórica, ¿no? Y luego una bajada igual de meteórica, igual de rápido. ¿Sabes? Igual que hemos creado esto, pum, de la noche a la mañana se descrea en un momento determinado y casi, bueno, se recuerda por el contexto histórico y por que hay muchos datos, pero que si hubiera caído en otro momento histórico probablemente a lo mejor nadie hubiera escrito sobre ella o nadie se hubiera sabido, o a lo mejor, quién sabe. Hubiese pasado lo mismo que con Hospitalarios, o sea, los sanjuanistas, por ejemplo, es una orden, la Orden de Malta, que sigue existiendo a día de hoy y que durante siglos siguió funcionando con una linealidad sin interrupción. De hecho, la mayoría de los enclaves templarios del Reino de Aragón los heredan los sanjuanistas, es decir, la Orden Hospitalaria. Y ha seguido existiendo, de hecho sigue existiendo la Orden de Malta como tal. Y aquí, Jesús, entramos un poco en este silencio que todo el mundo quiere, que decir, ahora lo tenemos, ahora empieza. Ahora te voy a recomendar que hagas, Julio, 2 capítulos. Hagas uno con la parte. Ahora ya os podéis ir, que la semana que viene hacemos otro. Habéis aguantado aquí media hora, 40 minutos, pero ya para el próximo día. Bueno, yo creo que... Es que claro, sería tan complicado hacer un resumen de todo, pero quiero que empieces por el principio, sobre todo dando tu opinión
Si no, a nivel especulativo, personal, sabemos que no tenemos pruebas de todo porque es muy difícil retrotraerte y remontarte a cierto tipo de circunstancias de las cuales ni hay escrito ni hay prueba de nada, pero sí que nos des tu opinión de todo lo que has estudiado, de los lugares, que a mí es una de las cosas que más riqueza me transmite, el estar allí, el decir, esto no es porque sí. ¿Qué crees realmente? Y empezando por el primero de todos, que yo creo que es eso que hemos hablado al principio, entroncando con el principio de la conversación y abriendo una especie de segunda línea, ¿qué crees cómo demonios o qué crees si realmente encontraron algo estos 9 caballeros, estos 9 señores ahí, o si disponían de algo, de un objeto, de una fe, de un algo que les hizo verdaderamente cuando volvieron crear algo completamente diferente o desde un punto de un canal completamente diferente? ¿Encontraron algo debajo del templo de Salomón? Vale, tú sabes que yo soy bastante riguroso en el tema histórico. Pero por eso me gusta tu opinión, porque quiero saber verdaderamente. Dentro del rigor histórico hay que ser realistas, es decir, cuando una cosa no se sabe, a mí me parece fantástico. Y ahora te contaré un ejemplo que he estado investigando en Montalbán, ¿no? De que yo siempre he conocido una leyenda que se cuenta de una forma, y cuando vas a Montalbán hablas con el historiador que te enseña el castillo porque es privado, un castillo que es impresionante, de los más grandes que he visto en mi vida. De hecho, no es un castillo, es una villa fortificada. Y te cuenta la leyenda, como la realidad que hay detrás de la leyenda, pues dices, hostia, tiene sentido. Además, llevo un tiempo investigando mucho las leyendas de España en general. Empecé con los templarios, pero he ido tocando otras leyendas de otras partes del país, ¿no? Y espérate que se me ha ido. Lo del tema del rigor. A mí me parece fantástico que se intente ser rigorista, ¿no? Pero hay veces que es que se pasan de rigoristas, ¿no? Te pongo un ejemplo. El verano pasado estuve investigando la zona de Jerez de los Caballeros, Burguillos del Cerro. De hecho, de Burguillos del Cerro llegué a hacer un artículo para una revista que se llama El Grial, ¿vale? En la iglesia de Santa María de la Encina, que está a los pies del castillo de Burguillos del Cerro, una localidad que se sabe que es templaria, que el castillo es templario, que hubo una iglesia que siempre se ha atribuido a los templarios en esa falda del monte, que se llama el Balcón de Pilatos. Pues esa iglesia siempre se ha atribuido a la Orden del Temple, para que veas el tema del rigorismo, ¿no? de los arqueólogos. Vale, se hace el último estudio arqueológico y se determina que la iglesia es del siglo XIV. Es decir, ya para la época que se construyó, los templarios ya habían sido disueltos. Por lo tanto, la iglesia no puede ser de la Orden del Temple, aunque se sabe que ahí, en ese mismo lugar, había una iglesia de templaria. Vale, pues un nivel estratigráfico debajo, es decir, tú bajas unas escaleritas y se ha encontrado una cripta que sí, que es del siglo XIII. ¿Vale? Una cripta del siglo XIII. Se sabe que esa iglesia era de los templarios, había una iglesia ahí, y entonces esa cripta tenía que ser de los templarios. Bueno, pues hay estelas discoidales con la cruz patada, con la cruz de las 8 beatitudes, los enterramientos con forma antropomórfica, sin ajuares funerarios y orientados hacia el este. Es decir, o sea, todos los indicativos. Todo templario, pues en el informe arqueológico no se atreven a decir que esa cripta, que es de la época de los templarios, bajo una estructura templaria, con los símbolos templarios, no se atreven a decir que fuera templaria. O sea, todo por el yugo de la estrategia de la iglesia, que hay ciertos... No es por la iglesia, es por el celo arqueológico que hay acerca de decir, hostia, te encuentras una colilla y dices, aquí han fumado. No, pues los arqueólogos te dicen, no, aquí a lo mejor alguien la llevaba en el zapato, tal, en fin, en definitiva. Que son excesivamente rigoristas. Sí. Y con el tema de las leyendas y los misterios, pues pasa igual, ¿no? En el caso de los templarios, ¿qué pudieron encontrar? Siempre se ha dicho, siempre se les ha atribuido, a los templarios se les ha atribuido absolutamente todas las reliquias habidas y por haber. Desde que encontraron el Arca de la Alianza, desde que encontraron el Santo Grial, sea cual sea el Grial de la Última Cena, sea el Grial con el que se recoge la sangre de José de Arimatea, o sea el Grial en forma de sangre real, sangrial, ¿no? Lo típico, el legado sagrado, ¿no? El legado de la descendencia de Jesús. Se le ha atribuido todas esas. ¿Qué pienso yo, después de haber pateado gran parte de España en busca de los enclaves templarios, haber estudiado muchísimo? Yo pienso que la reliquia más importante para los templarios, con diferencia, fue la Veracruz. Es decir, la cruz de Cristo, sí. Básicamente. La mayoría de los enclaves templarios o las iglesias templarias tienen mucho que ver con la Veracruz. Tendrán prácticamente una decena de iglesias con advocación a la Veracruz.
Fue la Veracruz lo que encontraron, se sabe que ellos tenían la parte más grande de la cruz recuperada en la primera, creo que fue en la primera cruzada, no, miento, fue primero recuperada por el emperador bizantino y estaba en el Santo Sepulcro. Y ellos custodiaban gran parte. Yo creo que por ahí van los tiros en cuanto a cuál es la reliquia más importante y qué pudieron encontrar, ¿no? O encontrar algún tipo de documento que a la vuelta a Europa dijeron, oye, somos portadores tenemos aquí la Veracruz y hemos encontrado esto y tenemos allí y tenemos pues en cierta forma algo que tiene relación con Jesús. ¿Qué reliquias también son importantes dentro de los templarios? Pues una que Bárbara Frale, una de las historiadoras más importantes que ha descubierto más cosas en los últimos años, investigadora, la sábana santa. La sábana santa, que siempre ha habido dudas por el tema del carbono 14, es un tema que he tocado mucho. Se sabe que hay cierta trazabilidad histórica, no para ese objeto en concreto, sino que se sabe que de Edesa, una sábana o una síndone que se veneraba en el siglo IV en Edesa pasa al Imperio Bizantino, que se mostraba en Constantinopla y que posterior a la Cuarta Cruzada, en la que te he dicho que se saquea Constantinopla por parte de los propios cruzados, se sabe que llega a Francia. Es decir, si son la misma, si hablamos de la misma síndone, la que en el siglo IV, en el 300 y poco, se adoraba en Edesa, que se va a Constantinopla, y la de Constantinopla es la que se saquea y se trae a Europa, hay una trazabilidad ya de la sábana santa que nos decían que era aproximadamente del siglo XVI, ¿no? Es lo que nos dijeron los estudios del carbono 14, habría una trazabilidad hasta el siglo III, hasta el siglo IV, principios del siglo IV. Por lo tanto, yo creo que en cuanto a reliquias, estarían entre esas dos las más importantes. Para mí, la Veracruz. Pero en cuanto al tema esotérico, los templarios tenían, como digo, una vertiente esotérica, es indudable, ¿no? Yo creo que hasta los historiadores más rigurosos te van a decir de esa vertiente. Esa vertiente puede venir también por dos lados, ¿no? El contacto con ciertas sectas orientales en el tema de, por ejemplo, los Hasashin, su contacto con las sectas musulmanas, el conocimiento también gnóstico de la zona del imperio, o sea, del cristianismo oriental, y después su contacto en el sur de Francia con el catarismo, que también no deja de ser una vertiente gnóstica, ¿no? Entonces, toda esa mezcla pudo hacer que una rama pequeña, un grupúsculo dentro de la Orden del Temple, seleccionado de alguna forma, por eso se habla mucho acerca de que esa ceremonia de iniciación en la que se les acusa de escupir al crucifijo pudiese ser para determinar quién era capaz de hacerlo y a esa persona darle los conocimientos gnósticos, y el que no fuera y entrara, que sería la inmensa mayoría, entrara, por decirlo de alguna forma, a la parte regular del templo, ¿no? Entonces, todo eso configura una imagen del temple, porque al final se les juzga por eso. Muchos no tendrían culpa, pero se les juzga a todos como orden. Entonces, nos ha llegado esa imagen de que a ellos se les condena, pues, por escupir a esto, a la imagen de Cristo, por besar o adorar a la figura de un cráneo, ¿no? A un cráneo que se llamaba Baphomet, o se les condena por esoterismo, básicamente, y por sodomía, que bueno, era por añadirle algo más, ¿no? Entonces se ha quedado esa imagen. Eso, junto con todas las leyendas que nacen alrededor de la orden, pues se configura la imagen que hoy tenemos del templo. Es interesante, estoy haciendo una recapitulación de todo lo que me vas contando, porque si verdaderamente lo miramos desde fuera, sería una rama infinita. Yo me imagino así cómicamente a un templario decir: vaya, ahora hemos encontrado el Santo Grial, vaya, ahora hemos encontrado la síndrome, vaya, ahora hemos encontrado, ahora nos han contactado de esta orden, ahora estamos implicados en tal o cual. Y dices, pero es que estáis en todo. Es que se relaciona también con la famosa mesa de Salomón, con el propio Salomón de forma directa, por la proximidad y la creación de la orden, como tú dices también con el Arca de la Alianza, esa historia maravillosa que todavía me acuerdo que me contaste, que se queda ahí un poco en entredicho, ¿no? Entre duda, es como in time, ¿no? No sabes si estás en el sueño o no estás en el sueño, no sabes si está ahí, si no está ahí, si te crees la historia oficial o...
te la cuento de nuevo si quieres, porque creo Por que favor. Bueno, cuenta la leyenda o la tradición, como queramos verlo, que a Jacques de Molay, al último gran maestre, el último gran maestre se sabe históricamente que el día anterior o 2 días antes, no quiero equivocarme, ¿vale? Está en el entierro de la cuñada del rey Felipe IV, ¿vale? Es decir, ya ahí ya estaba todo planificado, ¿vale? Pero está, de hecho se dice que junto con el rey tapan el cuerpo, cada uno de una parte tapan el cuerpo con un manto de la difunta en este caso, ¿no? Se dice que alguien en ese entierro pudo darle el soplo de que 2 días después iban a detenerlos a todos, porque además, literalmente, como tú has dicho, de la noche a la mañana, y si quieres después te cuento cómo fue exactamente. El caso es que la casa madre estaba en París, y el puerto más importante, y esto da pie a muchos misterios, el puerto más importante de los templarios, cualquiera pensaría, oye, pues estará en el Mediterráneo, puesto que su fundamento es defender los santos lugares, es decir, sus barcos, sus flotas deben de partir hacia el Mediterráneo. Pero no, el puerto más importante de los templarios es La Rochelle y está en el Atlántico, la zona norte de Francia, ¿no? Entonces, no tiene mucho sentido que tuvieran un puerto en el Atlántico desde el punto de vista, por lo menos, logístico, ¿no? No tiene sentido. Por eso siempre se ha asimilado con el tema de la posibilidad de que llegaran a América, y eso es otro tema que si quieres otro día tratamos. Increíble, es que están en todos los sitios. El caso es que el día 13 de octubre de 1307, la noche anterior, se da la orden sellada del rey a todos los senescales del Reino de Francia para que a la mañana siguiente abran el sobre el cual ponía detener a todos los templarios, ¿no? Pero nadie se enteró. Claro, unos meses antes habían estado dentro de la casa del temple y habían podido ver los tesoros que allí había. El rey de Francia, de hecho, se urde el plan, precisamente por su valido, se urde el plan de esto para hacerse con los tesoros templarios. El caso es que cuando se entra a la casa del temple, a la casa madre del temple, no se encuentra absolutamente nada. Allí no hay dinero, allí no hay bienes, ahí no hay nada. Entonces, claro, dicen, ¿dónde está? Bueno, pues hay una leyenda que cuenta que la noche anterior parten desde la casa madre en París hacia el puerto de La Rochelle 20 carretas tiradas por mulos. Pero a La Rochelle solo llegan 19. Hay una carreta que se desvía y va hacia la catedral de Chartres. En la catedral de Chartres, en la puerta de los iniciados, hay un capitel en el que hay unas imágenes muy curiosas. Una carreta que porta una caja o un baúl y se ve como a unos templarios o a un monje, ¿no?, enterrándola. Se ve enterrándola y a otro caído en el suelo, como si al tocarla se hubiese muerto, hubiera fallecido, ¿no? Algo que pasa con el arca. Y claro, eso podría decir, bueno, pues han hecho aquí algún tipo de alegoría, pero es que resulta que pone arriba Hic amititur archa cederis, que significa en latín algo así como aquí está el arca que buscáis, ¿no? Y entonces la leyenda o la historia o la crónica, no sabemos qué es, pues dice que el arca de la alianza podía haber salido esa noche y haber sido enterrada en Chartres, en la catedral de Chartres. Nadie ha picado, que yo sepa, en el suelo de Chartres. Yo estaba pensando ahora. Porque todavía está ahí el famoso laberinto que yo tengo en el logotipo de mi canal. Es el laberinto de Chartres. Y quién sabe, a lo mejor tenemos el arca de la alianza bajo el suelo de la catedral de Chartres. Increíble, para que veáis que todo está un poco relacionado. Y yo, la gente que siempre me dice, no, es que el misterio son cosas así muy esparcidas, pues hay puntos en conexo, en este caso como grandes órdenes como los templarios, que han sabido unirlos y sobre todo que han estado casi en todos los fregados o en los más grandes fregados que uno puede conocer. Y sobre todo que también yo he visto varios escritores y escritoras que ahora se tiran mucho por el tema histórico medieval, que está muy bien, a mí me encanta como escritores. Impresionante, y sobre todo lo que más encuentran es la riqueza, lo primero de datos por los escritos, con lo cual una novela siempre puede cabalgar entre el mito y la realidad con unos documentos
en tu poder que puedas ver. Y luego lo segundo, que tienes todo. Tienes conspiración, tienes guerra, tienes, entre comillas, amor, tienes religión, tienes prohibiciones, persecuciones, lo tienes realmente todo. Y luego este tipo de misterio que yo te voy a confesar, se me están ocurriendo un par de libros ahora mismo hablando contigo, que está muy bien, la verdad, y que bueno, voy a investigar un poco sobre ellos porque es mágico. Jesús, no sé si quieres añadirnos algo, qué es lo que, sobre todo una de las cosas que a mí me gusta, qué te apasiona a ti de los templarios, qué es lo que más te atrae o qué cosas dices, es que esto es impresionante, esto es increíble. Ha sido un poco poco a poco, ¿no? Como un enamoramiento poco a poco. Yo, como sabes, mis temas principales siempre han sido pues Egipto, el cristianismo primitivo, el Vaticano. Entonces, en todos esos misterios que yo trataba, en todas esas historias, siempre me acababa cruzando con los templarios por algún sitio, ¿no? Pues estudio sobre la Sábana Santa, hostia, pues los templarios aquí está. Estudia sobre el Grial, aquí también. Entonces, ¿qué pasa? Que al final dije, bueno, pues voy a meterme en los templarios, pero voy a meterme de verdad. Voy a meterme estudiando la historia, voy a hacer primero una serie sobre la historia y después volvemos al tema misterioso y legendario. Y fue a raíz de eso que empecé a investigar y me metí de tal forma que a día de hoy, pues ya te digo que llevo había estado antes en otros enclaves templarios, pero yendo específicamente a lugares a visitar enclaves templarios, pues llevaré aproximadamente 4 años en los que he visitado pues enclaves de Extremadura, de Andalucía, de Castilla-La Mancha, de Aragón, de Murcia, de Castilla y León. En definitiva, he pateado prácticamente más de media España en busca de los enclaves templarios y haciendo reportajes de cada uno de los sitios que veo, pero también investigando esos misterios, ¿no? Desde el punto de vista de que, aunque yo siempre te he dicho y alguna vez te lo he comentado, ¿no? Yo he estado en Egipto y yo en Egipto no he aprendido nada que no supiera antes de ir, ¿no? En el sitio, pero sin embargo sí que me está pasando lo contrario en España. Pateando el suelo a pie España en busca de los enclaves templarios, sí estoy aprendiendo mucho sobre la orden. ¿Ves algún tipo de conocimiento o ves algún tipo de, vamos a decirlo así, genérico, algún tipo de misterio que subyace, que está llamando, dijéramos, que quiere salir y que dices, esto está por descubrir, aquí hay mucho más que rascar? Todos los enclaves en los que estuvieron los templarios, todos tienen alguna leyenda. Es decir, cosa que no pasa, pues esos enclaves después los heredaron, por ejemplo, los hospitalarios o los heredaron los del Santo Sepulcro o la Orden de Calatrava o la Orden de Montesa o cualquiera de las órdenes peninsulares, ¿vale? Pero aunque hayan pasado ellos durante 300 años, después hayan pasado un señorío, después el castillo haya pasado a guardar ganado, la leyenda que queda es la de la Orden del Temple. Y por allí pasan, después de haber desaparecido los templarios, pasan 2 órdenes militares, 3 nobles y 4 propietarios, pero la leyenda que subyace en ese enclave siempre es la de los templarios. Y siempre tiene que ver o con tesoros, o con esoterismo, o con maldiciones. Muchos con las maldiciones, la típica maldición que lanza Jacques de Molay al rey de Francia y al Papa de que morirán en un año, los verá en el tribunal de Dios y mueren los dos antes de un año. Pues de ese tipo de leyendas hay un montón. Una allí de tu comunidad autónoma, ¿no? La Veracruz, la iglesia de la Veracruz de Segovia, es una iglesia que siempre está la controversia sobre si es templaria o es del Santo Sepulcro, porque hay una lápida fundacional de en torno a principios del siglo XIII que dice que la fundan los caballeros del Santo Sepulcro. Pero claro, también esa lápida pone que funda sobre aquellos que se extraviaron, ¿vale? Entonces se piensa que pueden ser los templarios. Y de hecho hay un fresco a la entrada a la derecha, que en la última restauración, que por cierto ahora inicia otra restauración de esa iglesia, hay un fresco que se descubrió bajo una capa que había, donde se ve un caballero con túnica blanca y una cruz pater roja, ¿no? Es decir, templario claramente. Ahí hay una leyenda de una maldición. Dicen que había muerto un caballero templario de esa iglesia y se estaba velando su cuerpo dentro de la misma iglesia, que es una iglesia impresionante que recomiendo visitarla a cualquiera, ¿vale? Pues dicen que mientras se velaba por la noche, dejaron el cuerpo allí y una bandada de grajos y chovas, es decir, pájaros, entraron y descarnaron el cuerpo. El maestre que había en aquella zona maldijo a los grajos y a las chovas
que nunca volvieran a posarse sobre la iglesia de la Veracruz. Y cuenta la leyenda que ni los grajos ni las chovas, que están por todos lados, se apoyan en la iglesia. No se posan nunca sobre la iglesia de la Veracruz. ¿Tú has visto alguna? Hay, no sé, no me fijé si estaban encima, pero a ver los haylos. Saben dónde ponerse entonces. Por la cuenta que les trae. Claro. Otras leyendas que subyacen a la mayoría de los enclaves templarios son lo de las vírgenes negras, ¿no? Las vírgenes negras, generalmente donde hay una virgen negra ha habido un enclave que probablemente poseyeron los templarios alguna vez, ¿no? Y como siempre coinciden las leyendas acerca de cómo se encuentran estas vírgenes negras, ¿no? Por ejemplo, la última que te comentaba, lo de la iglesia de Bordón, que es la que le dicen la capilla Roslin española por la cantidad de misterios que alberga, ¿no? Aquí hay una historia que dice que ahí había un pequeño convento templario y que se encuentra una talla bajo una encina, que es el árbol sagrado de los templarios, por decirlo de alguna forma, se encuentra una talla de la Virgen. Esa talla la intentan llevar a Castellote, que es la cabeza de encomienda templaria de aquella zona, y cada vez que la llevan, al día siguiente se la vuelven a encontrar en Bordón. Eso te sonará porque es como las apariciones marianas, igual. Es arquetípica, ¿no? Y cada vez que lo hacen, de hecho, en las representaciones pictóricas que hay, se ve una procesión, porque cuenta la leyenda o la historia, o quién sabe si es la realidad, que cuando la llevaban en procesión hacia Castellote para dejarla allí porque era la sede principal, cuando estaban llegando a Castellote no podía continuar la procesión y empezaban a andar marcha atrás. Y al final volvía a la iglesia de Bordón. Que allí también hay aquí en Ávila, sí, con la Virgen de Valsordo, que cada vez pesa más y no pueden y al final terminan dejando. Es común en toda España, donde se ha encontrado normalmente. Tiene una explicación, ¿no? Desde un punto de vista histórico, hay quien le busca la explicación, ¿no? Y la explicación es que allá donde se necesitaba que se crease una iglesia, pues para que creciera el pueblo, para zonas de frontera con los musulmanes, para darle arraigo al culto, pues, o incluso, como hemos comentado algunas veces, para sustituir cultos anteriores a la Madre Tierra, pues de repente, misteriosamente, un pastorcillo, un peregrino, alguien que no conocía a nadie del pueblo, se encontraba una talla. Y entonces, a partir de ahí, pues surgía esa leyenda acerca de que no se podía llevar, o que se llevaba y aparecía, y se formaba primero una pequeña ermita que al final, por vocación de la gente, ¿no? Por sus creencias, acababa haciéndose cada vez más grande, y en algunos casos pues llegan a ser santuarios importantísimos, ¿no? Pero se constituía alrededor de esa ermita, un asentamiento, primero conventual y posteriormente pues de todo lo demás. Pero está lleno de leyendas de ese tipo. A mí me ha pasado lo mismo y fíjate, me pasa un poco también como tú, pero estudiando las apariciones marianas, que me encuentro mucho templario por medio, mucho signo, o sea, a lo mejor dentro de lo que es la propia iglesia o los alrededores, mucho signo, que luego a su vez tiene que ver con cosas muy antiguas, como pinturas pictóricas de hace 3.000 años, como asentamientos betones, o sea, está ligado a cosas estructuralmente directamente, o bien con templarios, o bien con apariciones marianas que a su vez están cerca de un asentamiento templario, que no sé qué. Eso hay muchísimo. No sé cuál es la relación directa, pero... Las relaciones que, como te he dicho, que muchas veces cambiaban tierras muy productivas por ese tipo de tierra. Le interesaba. Entonces lo claro es que sabían, algo intuían. Claro. De hecho, el tema, Jesús Ávila Granado, otro de los investigadores más conocidos acerca de los templarios, él toca mucho el tema esotérico de la Orden del Temple y habla mucho de las corrientes subterráneas y las corrientes telúricas de energía telúrica, y cómo los enclaves, por decirlo, más sorprendentes de la Orden del Temple se encuentran precisamente sobre esos vórtices de energía o sobre esos cultos precristianos, ¿no? En distintos sitios. Y se sabe porque de eso sí que se guardan documentos, es decir, cuando la orden conmutaba al rey, por ejemplo, una tierra por otra, pues eso se sabe, ¿no? Y muchas veces no se entiende, ¿no? Porque han cambiado esta tierra, que es muy fértil en el valle del Ebro, por una tierra baldía en el Maestrazgo, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo que no sé si ha sucedido, ¿no? Pero
para el ejemplo más claro, ¿no? Por ponértelo lo más claro posible. Y lo hacían así, lo hacían por temas que muchas veces se desconocen. ¿Cuál es el lugar, y ya para terminar, Jesús, que tú nos recomendarías que has visitado, que nos toque aquí en España, que yo creo que es la zona más cercana donde podemos visitar? ¿Cuál crees tú que es el más misterioso, el más templario, la zona donde se reúnen todas las condiciones que estamos hablando en esta entrevista? ¿Cuál crees tú que podría llegar a ser? A ver, por zona donde puedes visitar más enclaves templarios en un mismo sitio, es el Maestrazgo, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que el Maestrazgo es una zona muy deshabitada, los pueblos son muy pequeños, o sea, hay gente a la que le puede tirar un poquito para atrás, ¿no? De hecho, es un viaje, es un viaje que para mí ha sido una experiencia impresionante, pero a mi mujer no le gustó tanto como otros sitios, ¿no? Porque se viene siempre conmigo y claro, o sea, está todo cerrado, son pueblos de 200 habitantes, de 100 y pico, el más grande es Cantavieja, 900, pero el fin de semana no está todo cerrado y, en fin, como me refiero, si vas buscando enclaves templarios, yo recomendaría mucho ir al Maestrazgo. Si vas de viaje de ocio, pues hay sitios, hay alternativas, ¿no? Como hemos dicho, por ejemplo, Toledo. Pero yo quiero reivindicar, y es algo que estoy haciendo continuamente en todas mis redes sociales, visitar este tipo de pueblos pequeños, porque tienen un patrimonio histórico impresionante. Son pueblos que están despoblados y todo esto de la España vaciada, te das cuenta de la España vaciada de verdad cuando visitas, por ejemplo, la provincia de Teruel es impresionante y el Maestrazgo forma parte de la parte más despoblada de Teruel, que tiene un legado histórico increíble y que sin embargo no hay nadie. Julio, yo he estado solo en el castillo de Cantavieja, solo en el castillo de Castellote, solo en la iglesia de Bordón, solo paseando por Mirambel. La Iglesuela del Cid es el único sitio en el que me encontré un poquito de un grupo de 3 turistas que iban con un guía. Es en el único sitio, pero para que te hagas un ejemplo, la iglesia de Bordón me la abrió la señora Paquita, se llamaba, realmente, Julio, porque es de esas historias de sincronicidad, ¿no? Yo siempre me preparo el viaje con los sitios que quiero ver, horarios, porque algunos solo abre unas horas determinadas, y yo sé que la iglesia de Bordón solo abre los domingos de 12 a 2. O eso es lo que me pone en todos los sitios donde he encontrado, artículos, todos sitios. Pues claro, yo me organizo para ir a la iglesia de Bordón domingo de 12 a 2, porque en la misa digo, bueno, pues llegamos allí sobre la 1, menos cuarto por ahí, vemos el final de la misa y ya nos quedamos en la iglesia. Pues llego a las 1 menos cuarto y la iglesia está cerrada. Y solo hay 2 personas en el pueblo, un hombre y una señora mayor de, no sé, 80, 90 años. Charlando. 2 personas nada más. Había un bar, ¿vale? Que en el pueblo, porque Bordón creo que tiene 200 habitantes o algo así, ¿vale? Un domingo, pues la gente se suele ir, ¿sabes? Tú los fines de semana en estos pueblos tan pequeños, pues se suele ir a ver a los familiares que están fuera. El caso es que, claro, hostia, he venido de 600 kilómetros, una de las cosas para ver esta iglesia. Y entonces, claro, le pregunto, oye, mira, que es que quería ver la iglesia, pero he llegado tarde. Me dice, no, las llaves de la iglesia están en el bar. Dice, a lo mejor te la dejan. Y dice, cógelas tú. Dice, claro, yo no llegué a ir, pero me dice la señora, dice, voy a ir yo a ver si me la dan. Y fue la señora y el otro. Pues resulta que la señora es la que durante 20 o 25 años ha estado enseñando la iglesia de Bordón. Porque era la antigua maestra del pueblo, la única maestra del pueblo que había. Y nos abre la iglesia de Bordón y nos cuenta una historia alucinante, porque nos dio una clase de 1 hora, ¿vale? Hay una cosa que, o sea, no hice bien porque le podía haber dado la cámara a mi mujer y toma, graba todo, porque al final acabé grabando 3 planos mal hechos, porque me puse a escuchar a la señora y me tiré 1 hora escuchándola y se me olvidó que tenía que grabar para hacer después, por ejemplo, un reportaje o un artículo de la revista o lo que fuera. El caso es que se me pasó el tiempo, Julio. Pero esa sincronicidad de que dices, hostia, tienen esto aquí, que es increíble, Julio, de verdad que es increíble. Y dice, y no hay nadie viéndolo. No hay nadie viéndolo. Te vas a Castellote, te vas a Castellote y no hay nadie en el castillo, no hay nadie en el centro de la ciudad. O sea, no hay nadie. Por eso recomiendo muchísimo visitar esos pueblos, porque en cuestión de 50, 60 kilómetros a la redonda, tienes 4 localidades o 5, si cuentas la Iglesuela del Cid, que han sido templarias, que tienes 2 castillos. Bueno, tienes 3 si cuentas el de Mirambel. Tienes 2 iglesias, tienes los partes de la muralla, tienes leyendas, tienes misterios, tienes de todo. Vale, no tienes las comodidades de una ciudad, pero hostia, ese legado histórico no se esté aprovechando, de verdad. Después te pegas 1000 kilómetros para ir a ver el sur de Francia.
O sea, de verdad que esto lo tenemos aquí. Hay gente que lo tiene 1 hora. Hay gente que lo tiene, de Madrid lo tiene esa hora. O sea, de verdad. Y por eso siempre me gusta incidir en esto, es lo que estoy poniendo mucho esfuerzo en que la gente visite los enclaves templarios españoles, porque hay muchísimos, todos prácticamente a tiro de piedra tenemos uno. Pero en el caso de las zonas despobladas, como son el Maestrazgo en este caso, donde se juntan un montón de enclaves templarios y las puedes visitar en 2 días, lo visitas todo. Hostia, vamos a aprovecharlo. Y de verdad que ahí el que quiera encontrar, el que vaya en una búsqueda, va a encontrar lo que quiera. Va a encontrar misterio, va a encontrar historia, va a encontrar misticismo, vírgenes negras, esoterismo, fuentes de corrientes telúricas, va a encontrar de todo. Va a encontrar la historia pura de una resistencia en un castillo que está en un cortado de la tierra. Alucinante. Y la gente no lo aprovecha. Otro tipo de cultura y, en definitiva, otro tipo de turismo muy diferente que yo creo que, bueno, nosotros siempre lo decimos, siempre intentamos invitar a que la gente investigue, a que la gente de alguna manera conozca todas estas cosas, pero lo hacemos también precisamente para que vayáis, para que lo veáis y sobre todo que está muy bien las playas, los chiringuitos, los bares, un fin de semana un bar está a rebosar. Pues lo mismo te gastas, lo mismo te cuestas y puedes ir también al bar de aquí donde te he dejado las llaves, puedes ir también a tomarte algo, pero sobre todo puedes llevarte una historia increíble, puedes llevarte conocimiento y puedes llevarte en definitiva una experiencia que yo creo que no tiene parangón. Jesús, muchísimas gracias, de verdad, es un placer, podríamos estar aquí horas. Y al final no hemos tocado mucho el tema esotérico, ¿eh, Julio? Al final... Es que claro, hay tanto, ya te lo has dicho, vamos a dividir en 2 el vídeo. No hubiera estado nada mal porque la verdad es que hay tantas cosas que tocar, pero sí que es cierto que podríamos hacer un vídeo o unos vídeos, una sería lo que quieras, intentando a ver si podemos tocar misterios más en concreto para poder de alguna manera desarrollar el tema y no pasar tan planeando, ¿no? por estos, bueno, pues ser un poquito más concreto. Claro, es que como la orden hemos hablado que estaba en todos los misterios, abarcarlos todos en un mismo... es muy complicado. Es muy difícil, pero bueno, seguro que hemos conseguido hacer más o menos un croquis de lo que supuso la orden a nivel histórico y de luego cómo iban buscando esos lugares y cómo iban estando de alguna manera intentando estar presente en todos los sitios de culto, unas filosofías que no se estilaban mucho en aquel momento, en aquella época, y sobre todo había algo ahí que, como he dicho antes, subyace un poco, intenta rascar y decir que la Orden del Temple o parte de la Orden del Temple tenía un interés que nada tenía que ver con lo que a priori, por lo que a priori se creó esta orden. Jesús, muchísimas gracias, de verdad, gracias por estar ahí. Y bueno, a todos los que estáis ahí, espero que os haya gustado el vídeo, porque la verdad ha sido magnífico, ha sido fascinante. Yo creo que Jesús nos ha dado una clase de historia, de misterio y un poco también de amor a la tierra, ¿no? Y bueno, pues yo lo dejo dicho. Espero que dentro de poco podamos hacer un vídeo abordando un poco más en concreto los detalles de los templarios y esos misterios que tanto nos gustan, y sobre todo así también despertar un poco el ánimo para que la gente viaje, y que seguro que muchos de los que nos están viendo, algunos ya me lo han comentado en algunos vídeos cuando hablé de que íbamos a tocar el tema de los templarios. Pues yo tengo un enclave aquí al lado. Pues está aquí al lado, tampoco está... pues yo vivo en Ávila, pues yo vivo en Segovia, pues yo vivo... pues ya no me queda tan lejos. Pues venga, vamos a montar una pequeña excursión, y igual que nos vamos al pico de no sé dónde o a hacer tal, vamos a ir hasta allí y conseguimos traernos una experiencia, y lo mismo, quién sabe si descubrimos algo completamente diferente. Sí, a excepción quizá de las provincias de Granada y Almería, que son las últimas de la Reconquista, ¿no? Que ahí sí que no hay enclaves oficiales. Sí que hay mucha gente que dice que hay algo y tal, pero verdaderamente ahí no hay nada. Prácticamente en toda España tienes enclaves templarios. Prácticamente en toda España. En la provincia de Jaén tienes, en Murcia, la provincia de Sevilla. En Córdoba a lo mejor tampoco hay. Hay quien dice que hay alguna cosita, pero de ahí para arriba todas las provincias tienen algún enclave templario. Es decir, todos pueden visitar. Muchas veces lo que pasa es que lo que estamos hablando. Mira, para que te hagas un ejemplo, para terminar, Julio. Te he hablado del Maestrazgo, que es una zona vacía, ¿vale? Pero es que en Toledo, en la provincia de Toledo, el castillo de Montalbán, que es el último que he visitado, que está al lado de la iglesia de Santa María de Melque, tiene una historia y una leyenda acojonante. Pues para ver el castillo de Montalbán, que es de los más impresionantes que he visto en mi vida, he tenido que ir 3 veces.
porque está en un recinto privado y tienes que contratar o quedar para verlo, ¿no? Y solo se visita los sábados o los domingos si se forma el grupo. La entrada vale 7 euros, es decir, con un guía, con un historiador que se pega 3 horas y media hablando sin parar. O sea, una pasada, Julio. Bueno, pues las 2 veces anteriores que he intentado ir, se ha anulado la visita porque no habíamos conseguido ser 7. O sea, y estamos en la provincia de Toledo, o sea, que ya es una provincia que no está despoblada, es decir, no tampoco es una gran urbe, pero no es una provincia despoblada, y la gente teniendo eso ahí a tiro de piedra a 1 hora de Madrid, un castillo que ya no solo por los templarios, sino por toda la historia que tuvo, sobre todo en el siglo XV, entre las guerras de Castilla, las sucesiones, una historia impresionante, y la gente no le interesa. Yo precisamente cuando hice la segunda parte de Luis Salazar tuve que cortar en un momento determinado y decir, si continúo me salgo de lo que tengo previsto. Cuando estuve con Toledo, digo, vamos a ver, o me centro y lo corto y lo secciono y lo meto para la historia, digo, me voy a perder y voy a hacer una historia paralela a lo que quiero hacer, porque empecé a estudiar calles, empecé a estudiar lo que es el casco viejo sobre todo, empecé a estudiar relaciones con unos, con otros, textos que te salen. Digo, vamos a ver, corta aquí en algún momento, Julio, porque si no, no vas a parar. Y esto, si no, ya te digo, una historia paralela completamente. Y puedes hacer un libro solo de Toledo con lo que quieras, que da exactamente igual. Desde brujería, esoterismo, templarios, lo que quieras. Es increíble. Todo. Por eso te digo. Jesús, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por estar en el canal de Mundo Azul y por comentarnos sobre este tema apasionante de los templarios. Como digo, te tomo nota. Esperamos verte pronto y que hablemos más de temas también esotéricos templarios, que como digo hay muchos. Y todos los que estáis ahí, pues nada, seguidme en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en el grupo de Telegram de Mundo Azul, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.